percibes con los sentidos efectivamente existe independientemente de ti, de tu existencia y de tu conciencia. Que antes de que tú nacieras, antes de que tú te dieras cuenta, la física, la química existían y funcionaban y tenían las mismas reglas que cuando tú no las ves o cuando tú te mueras. ¿Sí? El primer axioma de las ciencias naturales es: el mundo que percibimos con los sentidos es real e independiente de el observador. Si no crees esto, si tú crees que, como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño, o si tú crees que vivimos en el Vanilla Sky, o en la Matrix, o que todo es una alucinación tuya, pues entonces métete a estudiar control mental o desarrollo y control de los sueños, pero no te metes a estudiar física, no te metes a estudiar química. Para estudiar física y química tienes que creer que el mundo tiene un orden que no depende de ti, de tus nervios y de tus figuraciones. El segundo axioma de las ciencias naturales es que ese mundo que percibimos con los sentidos, y que es real, que ese mundo real que percibimos con los sentidos tiene un orden y ese orden es estable. El segundo axioma, la segunda cosa que no podemos comprobar y que tienes que creer a fuerzas religiosamente para poder meterte a estudiar ciencias naturales, para poder estudiar física, es que el mundo que perciben tus sentidos tiene un orden y ese orden es estable. Si tú creyeras que no tiene un orden, que la diosa Maya gobierna la apariencia de la realidad y que es caprichosa y que pone delante de nuestros ojos un engaño para hacernos sufrir y desatinar, o si tú creyeras que sí tiene un orden, pero el orden no es estable, fluctúa constantemente, pues de ninguna de las dos maneras tendría sentido dedicar la existencia a buscar el orden del cosmos o aprenderte las constantes del orden del cosmos. ¿Sí? Entonces ya llevamos dos axiomas. El mundo que percibimos con los sentidos existe. El segundo, ese mundo está ordenado. Y el tercero y más aventurado de los tres axiomas de las ciencias naturales es que creemos que la mente humana puede comprender ese orden. ¡Uy! Este axioma hasta pareciera presuntuoso. ¿En qué momento el universo nos firmó un contrato que diga: me comprometo a únicamente comportarme dentro de lo que la inteligencia humana pueda comprender? Firma el universo. En ningún momento. Es perfectamente posible que el universo tenga patrones y comportamientos que son tan complejos que no los podemos entender. Pero si tú de entrada dices: ay, el universo es tan complejo que no lo puedo entender, pues no te metes a estudiar física. ¿Para qué? Si no la vas a poder entender. ¿Sí? Este supuesto de que podemos entender el orden del cosmos es el tercer axioma de las ciencias naturales. Sin estos tres axiomas no hay ciencias naturales. Y ahora, ahí viene el giro de tuerca, el jalón de tapete. Sí, el dato ya vas que chutas. Aunque ninguno de los dos era católico, Einstein y Prigogine, los dos aceptan que histórica y antropológicamente el origen de estas creencias es el cristianismo. Durante la larga Edad Media fermentaron las verdades cristianas en el subconsciente europeo hasta que nos creímos que efectivamente Dios creó al mundo y que lo creó bueno. ¿Sí? Nos creímos que Jesús dice: la verdad los hará libres, que dice, pregunten y descubrirán, busquen y encontrarán, que dice: yo les revelo los secretos y por eso ya no los llamo siervos, sino hermanos. Lo que dice el libro de los reyes: es privilegio de los reyes descubrir cómo funciona el cosmos. Entonces, ¿por qué la ciencia surgió ya como un cuerpo organizado, coherente y acumulativo de saberes? ¿Por qué surgió en Occidente europeo?
¿Por qué no surgió en China? Si era una civilización más antigua y ya tenían elementos tecnológicos y técnicos más avanzados. ¿Por qué no surgió en cualquier otro lugar del mundo? Surgió porque los supuestos que se necesitan, los dogmas, las creencias, la fe que se necesita para desarrollar ciencias naturales, viene del cristianismo. El cristianismo hizo posible el surgimiento de la ciencia. Así que si te sale tu profe ateo ese de secundaria, marxista, trasnochado, hueso colorado, que te dice que la iglesia está peleada con la ciencia y que decapitó a Galileo, no es cierto. La iglesia nunca ha estado peleada con la ciencia, a Galileo nunca lo decapitaron, ¿sí? Hay muchísimas cosas que se les denomina la leyenda negra. Mentiras que los enemigos de la iglesia nos han metido en la cabeza para que pensemos mal de nuestra propia iglesia, ¿sí? Bueno, espero que te esté resultando muy interesante este tema, porque al volver del corte voy a tener como invitado con nosotros al maestro Óscar Trujillo. Vamos a hablar con un científico que originalmente era ateo y que ahora es un católico devoto, y nos va a hablar de cómo él no ve dificultad en la compatibilidad entre la fe y la ciencia. Nos vamos al corte y volvemos. No olviden llamarnos, esperamos sus llamadas, sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas al 3331 22 41 26. Lo repito otras dos veces. 3331 22 41 26. 3331 22 41 26. Esperamos sus llamados, volvemos en un momento. No te vayas. Estás escuchando tu programa Ser Persona Hoy en Día. En un momento regresamos. Apostolicus. Despierta tu fe. Son las 8:29. Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente, que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul, gente de acción. Piensa azul. PAN, Acción por México. Únete a la campaña de recuperación de coberturas de vacunación 2024. Cuidamos a niñas, niños y adolescentes con vacunas contra sarampión, rubiola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades infecciosas. Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas. Están disponibles en las unidades de salud de todo nuestro país. Son nuestro derecho. Por la salud y la vida, ¡vacúname! Gobierno de México. Aire, frenos, aceite, anticongelante, tanque lleno, llanta de refacción. Así como tú previenes riesgos para que todo salga bien, el Gobierno de México tiene a la Secretaría de la Función Pública para aplicar herramientas y mecanismos llamados controles, los cuales aseguran el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la población. Así como tú, prevenimos y aplicamos controles para que todo funcione en el Gobierno federal. Para más información, visita sfp.gov.mx. Gobierno de México. Las y los diputados legislamos para que trabajadores independientes, ejidatarios, artesanos y demás trabajadores no asalariados se incorporen al Seguro Social al cubrir las aportaciones de ley. La Cámara de Diputados reformó la ley para que los interesados cuenten con prestaciones, seguros y pagos de retiro conforme a los tiempos de espera y reglamento del Seguro Social. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Apostolicus. Despierta tu fe. Gracias por quedarte con nosotros. Este es tu programa Ser Persona Hoy en Día. Continuamos. Bienvenidos de regreso. Hoy nos acompaña mediante una llamada telefónica
el ingeniero Óscar Eduardo Trujillo Ventura. Él es ingeniero en electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y además tiene más de 30, y tiene una maestría por el Tecnológico de Monterrey, tiene más de 30 años trabajando en la industria del diagnóstico médico y se especializa en analizadores automatizados para laboratorios clínicos. Óscar, ¿me escuchas? Sí, muy bien, Héctor. ¿Se oye bien él? Yo lo oigo bajito. ¿Allá se oyen bien los niveles de él? ¿Nos vuelves a hablar, Óscar? Sí. Hola, buenas noches. Óscar, te pido que si tienes prendido tu radio lo apagues para que no se nos vicie la señal. Sí, está apagado. Muy bien, te agradezco mucho. Óscar, platícanos. Sí, bueno, pues complementando pues todo lo que espléndidamente acabas de explicar sobre cómo la ciencia y la fe no se contraponen, sino todo lo contrario, se complementan, y que de hecho pues la fe es parte del pensamiento científico, ¿no? De los fundamentos científicos. Así es. Que se tienen en las grandes teorías. Muchos científicos, pues para sus teorías, se basan en esos axiomas de los que tú hablaste, que no son demostrables, que se asumen que son verdad, pero por el método científico no los pueden demostrar. Entonces, efectivamente son dogmas. Entonces los científicos, aunque no les guste que les llamemos dogmáticos, son dogmáticos. También son dogmáticos, ¿no? Y quiero poner un ejemplo que se me hace a mí el ejemplo perfecto para esto, que es el de la teoría del Big Bang. Sí. Sí, yo creo que pues la mayoría de los radioescuchas han escuchado sobre esta teoría, que es parte fundamental del modelo cosmológico estándar, que nos dice básicamente cómo inició el universo, cómo ha evolucionado, y de hecho también nos dice cómo va a terminar el universo. Así es, y es la teoría más aceptada entre la comunidad científica. ¿Me permites tantito, Eduardo? Claro. Esto que dice Óscar Eduardo, es muy cierto. En este momento es la explicación científica más aceptada en la comunidad científica, pero en su momento no la querían. En su momento, cuando surgió, se creía que el universo existía desde siempre y se negaban a creer que pudiera tener un origen. Les parecía sospechoso pensar del origen porque eso suponía creación y la creación supone creador, y eso les olía a religión y no se querían resistir con todas sus fuerzas a aceptar cosas que parecieran religión. Así es. Y de hecho Albert Einstein, que fue una de las personas que tuvo que ver con esto, y de hecho él rechazaba mucho la teoría del Big Bang. Así es. ¿Sí? Finalmente, por medio de la evidencia, lo tuvo que aceptar. Terminó aceptándolo. De hecho, así como las Chivas de Guadalajara, nuestro equipo de local se llama las Chivas porque le pusieron así como para burlarse de ellos, y terminó quedándose el nombre ya casi orgullosamente. El nombre de Big Bang no lo postuló su creador de la teoría, sino que era un mote, un apodo que le ponían para burlarse de la teoría, ¿no es así? Así es. Este término de Big Bang, o gran explosión, como a veces se traduce, fue creado por el astrofísico inglés Fred Hoyle, que él estaba junto con Einstein en contra de esta teoría, porque así es. Bien mencionaste, pensaban que el universo estaba en un estado estacionario, o sea que siempre había existido y que no cambiaba, que siempre estaba igual. Sin embargo, la misma teoría de la relatividad general de Albert Einstein le demostró a él que eso no era correcto. Cuando él aplicó su teoría al universo, se dio cuenta que el universo no podía estar estático. Por el efecto Doppler y el corrimiento al rojo, ¿verdad? Así es, bueno, su teoría de la curvatura del espacio-tiempo, eso era lo que proponía, ¿sí? Lo que más bien estaba previendo
que el universo no podía estar estático por la misma materia, misma materia que tiende a atraerse entre sí por el efecto gravitatorio, debería causar tanto una expansión o una contracción. Entonces su misma teoría fue la que le dijo a Einstein que ese axioma, ese dogma del estado estacionario del universo era incorrecto. Entonces, y bueno, algo que creo que pues la mayoría de la gente, yo lo he visto que no sabe quién fue el que propuso esta idea del Big Bang, fue un sacerdote católico belga llamado Georges Lemaitre. ¿Sí? Este sacerdote también resolvió la teoría de la relatividad de Einstein para el universo y se dio cuenta que el universo se debería estar expandiendo. ¿Sí? Este sacerdote, aparte de ser un sacerdote católico, además era doctor en física. ¿Sí? Y él le encantó la teoría de Albert Einstein y por eso empezó a utilizarla para sacar conclusiones sobre el universo. Y entonces él dijo, bueno, si el universo se está expandiendo, está creciendo, es como cuando estamos inflando un globo, ¿sí? Pues si nos vamos hacia el pasado, ese globo, o ese universo, debió ser cada vez más pequeño y más pequeño. O sea, entre más nos vayamos hacia el pasado, tenía que ser más pequeño. Entonces dijo, él por conclusión sacó que el universo tuvo que haber empezado en algún momento. ¿Sí? Albert Einstein recibió una carta de Georges Lemaitre con esta hipótesis y Albert Einstein le respondió: sus matemáticas son muy buenas, pero su física es abominable, porque él precisamente no creía, y sin ninguna base científica, él no creía que el universo se estuviera expandiendo. Sin embargo, 2 años después, en 1929, un astrónomo, Rod Hawley, descubrió lo que ya comentaste, el corrimiento hacia el rojo de los espectros de galaxias muy lejanas. Y este corrimiento hacia el rojo, por ejemplo, explicado por el efecto Doppler, la única explicación que tenía era que las galaxias se estaban alejando unas de otras. Sí, permíteme explicar esto del efecto Doppler para nuestra audiencia, ¿no? Claro que sí. Imagine usted que un elemento avienta ondas, no importa si es sonido o luz. Nosotros estamos acostumbrados a visualizar esas ondas como circulitos concéntricos, ¿sí? Ahora imagine que usted, para representar esos círculos concéntricos, tiene a la mano muchas pulseritas o anillos y pulseras, ¿sí? Y entonces los tiene de tamaños casi sucesivos. Entonces pone el anillo más chiquito al centro y luego uno más grande le sigue y otro más grande y otro más grande y otro más grande. Y pone usted varios círculos concéntricos representando el sonido que sale de una fuente. Si usted mete el dedo en el anillo del centro y avanza el dedo sobre la mesa, lo que va a pasar es que los anillos se van a tocar de un lado y se van a alejar de otro. Hacia donde está avanzando el dedo, se comprimen las ondas, se juntan, y hacia donde se está alejando el dedo, las ondas se separan. ¿Sí? Cuando es sonido, las ondas que se juntan más seguiditas se oye agudo, y las que se separan se oye grave. Por eso, por ejemplo, una moto se oye si está parada. Pero si se está moviendo, oímos hacia donde viene, se oye agudo. Y ya que nos pasa, cuando se aleja se oye grave. ¿Sí? Esto que en sonido es agudo hacia donde se juntan las ondas y grave hacia donde se separan, en luz, el agudo es el azul hacia donde se juntan y el rojo hacia donde se separan. Entonces hay un corrimiento al rojo del espectro de luz de todas las estrellas que se pueden ver desde la Tierra. Todas las estrellas, todas se están alejando de la Tierra, ¿sí? Pero si tomaras cualquier otro punto del universo, también desde ese punto del universo, todas las estrellas se están alejando. La única manera de entender esto es que el universo se está haciendo más grande. Como si pintáramos puntitos en la superficie de un globo
y le sopláramos al globo y se infla, y todos los puntitos están cada vez más separados unos de otros. Ya terminé mi explicación para que siga usted. Así es, perfectamente bien explicado. Pues precisamente por ese corrimiento al rojo, pues se concluyó que el universo se estaba expandiendo. Así es. No hubo otra explicación. De tal manera que Albert Einstein tuvo que aceptarlo. ¿Sí? Albert Einstein tuvo que aceptar que estaba equivocado, y de hecho él dijo que ese había sido su mayor error. ¿Sí? Muy Entonces, bien. Aquí vemos, cómo pues los grandes científicos como Albert Einstein también tienen dogmas, ¿no? Creencias que no están basadas en la ciencia. Sí, y también tienen algunos equivocados y otros correctos. Exactamente. Y bueno, es algo que vemos muchísimo en la comunidad científica actualmente. Yo que me desenvuelvo en un medio científico, pues mucha gente pues no acepta la fe como una fuente de conocimiento, y creo que deberían escuchar tu programa, lo que acabas de decir, gracias. para que vean que finalmente está basado en fe, porque esos axiomas en los que está basado todo el conocimiento científico no se pueden demostrar, son simples creencias. Son creencias, así es. Los científicos tienen mucha fe también. Sí, así es. Pues no pueden rechazar la fe. Y de hecho, regresando al tema de Georges Lemaitre, pues a pesar de que él fue el padre de esta idea del Big Bang, pues nunca se le reconoció. De hecho, a la ley que él creó, junto con Hubble, que fue el que descubrió esta expansión del universo de manera experimental, el crédito se le dio a Hubble. Así la ley se llamaba la ley de Hubble. Así es. ¿Sí? Por alguna razón y por algún interés, nunca se quiso reconocer a Georges Lemaitre. Muy bien. En esto. Oscar, tenemos que ir a un corte. Oscar, ¿algo más que nos quieras decir para echarle un broche de oro a tu fabulosa intervención? Sí, claro. Pues ya nada más concluyendo, pues finalmente este nuevo milenio, en el año 2018 ya se reconoció esta ley como la ley Hubble-Lemaitre, y se reconoció a Georges Lemaitre como el padre del Big Bang. Y un gran ejemplo de que la fe y la ciencia